La pobreza es un tema sensible, polémico y para algunos normal. Sin embargo, desde los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas se plantea una estratificación de la pobreza, en tanto se propone erradicar la pobreza extrema y el hambre, es decir, que hay en el mundo unos más pobres que otros. La siguiente es una invitación a reflexionar sobre la estratificación de esta misma. Analizaremos entonces qué opinan algunas personas que viven en condiciones de pobreza y profesionales que apoyan este trabajo en sus comunidades sobre este planteamiento en la ciudad de Medellín. La pobreza para mí es no tener un empleo digno, ni acceso a la salud, y también como el atropello que nos hace el mismo Estado con los servicios. Eso es más vulnerable nos hace más vulnerables como personas y como familia, porque si pagamos los servicios, muchas veces no tenemos con qué comprar los alimentos. Mi nombre es Darcy Daneri, tengo 11 años, vivo en el barrio de Lloriente, estoy en el Colegio Reina de Bélgica, voy para el grado 7º. Bueno, yo pienso de la pobreza, que la pobreza se incluye en los niños mucha vulnerabilidad, porque muchos padres son pobres y los niños también, entonces los padres se van a trabajar y dejan a los niños solos. Y por ahí a las 10, 11 de la noche los niños por ahí solos y cogen los vicios malos y ya. Sí tiene que ver con los derechos, porque los derechos son para cumplirlos, ¿cierto? Entonces, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad, ¿cierto? Entonces, los que son pobres no pueden ir a trabajar si no son bachilleres, o si no tienen la plata para pagar el semestre, o algo así. Yo me llamo Brenda Caterín Capera, tengo 2 mellizos de 8 años que se llaman Yesid y Esteban Piratova. Somos de la ciudad de Bogotá, hace 7 años estamos en Medellín. Ha sido muy difícil estar en una ciudad donde no conocemos a nadie, donde no tenemos familia, más una madre con sus hijos solos desde bebés. Pero en realidad, gracias al apoyo de la institución educativa Combos, hemos podido salir adelante, al menos de una forma educativa para mis hijos. Aquí en Medellín trabajo laborando en los buses, vendiendo confites o cantando para poder recoger unas monedas y llevarle alimento a mis hijos. Es muy difícil vivir en la pobreza cuando tu hijo te dice que tiene hambre y tú no tienes que darle. Cuando te levantas enfermo por X o Y razón y no puedes salir a trabajar y tus hijos tal vez llevan horas sin comer, tal vez no tienes agua o luz en tu casa. Yo me llamo Gómez Yesid, tengo 8 años, estoy en segundo. Para mí, ¿qué significa la pobreza? Para mí la pobreza significa no tener pan ni agua palera por la mañana, levantarse sin un peso, que mi mamá se vaya muy temprano a trabajar. Lo más malo es que mi mamá trabaja en los buses. Yo me siento mal porque siempre mamá se tiene que ir a trabajar. Nunca puede estar conmigo ni los sábados ni los domingos. Mi casa es por un barrio que nos inunda la tierra, que siempre nosotros nos tenemos que ensuciar otros zapatos. Nos toca dejar los zapatos
que ensuciamos y cambiarnos por otros. Es muy difícil esa vida, el agua es escasa, hay mucha gotera. La pobreza es la falta de oportunidades. Por tanto, no la limitamos solamente a la carencia de los ingresos, sino a la garantía de los derechos. Una persona que no tenga derecho a la educación, derecho a la salud, que no tenga garantizado un derecho a una vivienda digna, pues estamos diciendo que es una persona pobre, ¿cierto? Y en Medellín y en los territorios donde trabajamos encontramos muchas personas que no tienen garantía de los derechos. Por tanto, son personas muy pobres. La pobreza tiene que ver con condiciones estructurales del país, tiene que ver con desigualdad, desempleo, violencia, conflicto armado, corrupción, impunidad, privatización del Estado e indiferencia social, y que se expresa en la ciudad de una manera brutal, pues Medellín ha sido clasificada como la ciudad más inequitativa de Colombia. Inequidad que obedece a un sistema social, político y económico que no le interesa generar equidad. Por el contrario, al parecer su principal interés es que los pobres sigan siendo pobres y, si mucho, por las exigencias de organismos multilaterales, erradicar la pobreza extrema, más no cerrar la brecha. Ser pobre extremo y ser pobreza y tener parte de pobreza es igual, porque los pobres siempre vamos por debajo de los estratos más altos. Eso es como una pantalla en los proyectos que tiene la misma alcaldía, que dice también, hay otro que dice un hogar para la vida y una ciudad incluyente, y si no tenemos plata no nos incluyen muchas cosas, pues que hubiera igualdad en muchas cosas, porque los que tienen más tienen derecho y más oportunidades. En cambio los pobres siempre nos están marginando por una u otra manera desde el mismo Estado. La pobreza es la pobreza. Yo pienso que no se puede clasificar la pobreza. No podríamos decir que hay personas que sean muy pobres, estar extremadamente pobres, y otros que sean un poquito menos pobres, porque es entrar en unas dinámicas que no ponen el foco real donde está la problemática de la pobreza, ¿cierto? La pobreza es, como ya lo dije ahora, la falta de garantizar el derecho. Entonces, por tanto, vos tenés el derecho o no lo tenés, y es así de categórico. La pobreza tiene género, las mujeres son las más pobres de la sociedad, tiene edad, los niños y las niñas, tiene geografía. En esta ciudad de Medellín, que es la más inequitativa de Colombia, una de las más inequitativas del mundo, la pobreza tiene geografía y tiene que ver con las personas que están residiendo en las laderas, con lo que llamamos los barrios populares. La pobreza tiene también etnia, entonces los indígenas y los negros y las negras. El gobierno local, en un acto visible publicitario, graduó a 7.400 familias que dejaron de ser pobres extremos. Esto para favorecer las estadísticas y los informes de fin de gobierno. Pero la realidad en los territorios es bien diferente, en especial donde el desequilibrio social es marcado y la inequidad es evidente. ¿Acaso por asistir a un evento estas comunidades dejaron de ser pobres? Sí, yo pienso que Medellín es la ciudad más innovadora, pero para los turistas. Para las personas que somos del mismo departamento de Antioquia, que la ciudad nos corresponde con muchos derechos, para nosotros no es innovadora, porque lo que está haciendo esta alcaldía es para el turismo, para vender la ciudad, para que los turistas vengan y dejen y se vayan pues con fama de Medellín, que tiene tal cosa, el Metrocable, que tiene, es en son de turismo todo lo que, los proyectos que hacen. Yo también participaba en ese programa, me visitaban de Medellín Solidaria, pero no me gradué, y la muchacha la última vez que vino me dijo que yo no me graduaba porque el hijo mío no quiso terminar los estudios. Y porque yo tengo unos problemas con el Sisbén, que yo tengo Sisbén de Medellín, pero tengo una EPS en Montería desde que tuve el niño de 14 años. Dan un certificado y hacen como
un acto social ahí como porque todas las organizaciones o todo Medellín se dé cuenta o el mundo, pero la pobreza sigue igual. No, pues que con lo que están haciendo de Medellín innovadora, con toda esa plata con la que construyeron el tranvía de Ayacucho, el metrocable, todos esos caminos que han hecho y todo eso, pues más bien no les garantizan a uno que no lo van a desalojar de su hogar, sí o qué, de su barrio, y más bien le mejoran la vivienda, con toda esa plata mejoran la vivienda, mandan a hacer centros de salud, colegios para la educación, los mejoran, que les traigan tablets, algo así. De la más equitativa, no creo, porque aquí los pobladores de esta ciudad, no meramente de los barrios de la montaña, sino que en el mismo centro vemos cómo se ve la inequidad, se ve la mendicidad, se ve cada día esa brecha más del que tiene resuelta un poco de cosas al que no tiene absolutamente nada, y vive la mendicidad. El programa de la alcaldía y el evento que se hizo hace poco de la graduación de 7.400 familias graduadas por esa extrema, yo creo que es un eufemismo, creo que además de eso es una dispersión de la situación, porque primero no podemos decir que nos graduamos y que esas personas pasaron una etapa, dejaron de ser pobres y ahora están camino a otro estado. Porque si vas y miras, conocer las personas que estuvieron en el programa, pues se hizo, que hicieron el derecho a tener un registro civil, a garantizar, pues digamos que las personas tuvieran los documentos necesarios que le dan la garantía de ser ciudadano, pero no se resolvieron las situaciones estructurales. Entonces sigue siendo el programa más. El hecho de hacer un evento público, masivo, con tantas personas, mostrando algo que el Estado tiene que garantizar, pues que no tendría ni siquiera por qué hacer algo público, que en vez de, muy al contrario, daría vergüenza tener que presentar una situación de esas en una ciudad, como les decía ahora, donde la ciudad no es la ciudad más pobre, es decir, aquí hay recursos y hay dificultades en la administración. Por consiguiente, es pertinente denunciar el gran problema de la pobreza y visibilizar sus causas, reconociéndolo como una de las grandes barreras para la transformación social de los territorios, para generar alternativas que dignifiquen la vida y no criminalicen la pobreza, donde se promueve la justicia social, la equidad y el progreso y bienestar de las comunidades empobrecidas de la sociedad. O un desafío que tenemos los educadores y educadoras, además de enseñar las lenguas, matemáticas, español, la geografía, sociales, es hacer que para esos niños y niñas a los que esta sociedad les ha delegado la sobrevivencia por el hecho de haber nacido y estar creciendo en condiciones de pobreza, es que hacer lo imposible para que los derechos también sean posibles para ellos y ellas. Es un gran reto. Por ejemplo, ¿qué significa para mí estar en procesos comunitarios acompañando gente que vive en medio de una serie de inequidad, de pobreza extrema? Es un gran reto, primero como líder comunitario, como una persona consciente de cara a ir generando un gran movimiento social, ir generando unas apuestas políticas y sociales que implique que los que tienen que tomar conciencia y los que tienen que asumir esas responsabilidades son ellos y ellas, que nadie va a venir a resolvernos ni a resolverles las situaciones de pobreza que hemos, no, que hay que aprender que en medio en medio también de lo que vivimos en el diario vivir, tenemos que buscar alternativas, construir alternativas con el otro y con el otro, y que la única forma de hacerlo es tomando conciencia y que tenemos que darnos ese poder que tenemos los que vivimos en los barrios de la montaña y que vivimos en los barrios empobrecidos que el mismo sistema. La única solución es organizarnos, generar un gran movimiento no meramente social sino político,
que vayamos construyendo alternativas desde nosotros mismos de cara a cómo nos soñamos, cómo podemos enfrentar el mismo modelo que cada día nos empobrece y nos vuelve más miserables. Es tomar conciencia de esa responsabilidad, como yo también contribuyo a que ese modelo cada día me explote o me deje más empobrecido de lo que soy. Entonces desde ahí hay que partir, desde nosotros mismos, con algo muy claro, un movimiento social y comunitario que tenga una apuesta muy clara, que la única forma es organizando y participando, de resto no va a ser posible más. Son muchos los desafíos para la educación, que implica acompañar a empobrecidos y empobrecidas. Pero cuando decimos educación no hablamos solo de desafío para los educadores y educadoras, sino para la sociedad en general. Un primer desafío es desnaturalizar una idea que se viene haciendo cada vez más difundida, que pareciera natural, y es ese asunto de que la pobreza es responsabilidad de los pobres y de las pobres. Pensar que la pobreza tiene que ver con la pereza de los pobres y de las pobres, con la falta de espiritualidad, es desconocer que la pobreza es un fenómeno construido socialmente y que tiene unos responsables, que esos responsables hay que visibilizarlos, hay que sancionarlos socialmente y si hubiera lugar también penalmente. Porque mientras se siga pensando que la pobreza es responsabilidad de los pobres y de las pobres, entonces nos seguiremos lavando las manos como sociedad y pensaremos que es un problema exclusivo de ellos y de ellas. Entonces la pobreza tiene que ver con asuntos como las desigualdades, como la corrupción, la impunidad, las violencias armadas. Esos fenómenos entonces que son estructurales de la pobreza, hay que atenderlos, porque mientras no se atiendan, la pobreza seguirá campante y esta sociedad seguirá siendo una sociedad conviviente con la pobreza de grandes sectores de la sociedad. Trabajar, acompañar a las personas en condiciones de pobreza es una situación, digamos, muy difícil. Es muy difícil pensar en acciones estratégicas cuando no se tienen resuelto las necesidades básicas. Poner a las personas a pensarse un futuro, unas transformaciones, cuando tienen que resolver el día a día, y aquí estamos hablando de resolver el día a día, de resolver qué vamos a desayunar y qué vamos a comer. Eso ha sido una situación difícil, las emociones se han visto comprometidas, digamos, hay un sentimiento de impotencia también, pero superando todas esas situaciones ha sido para mí a nivel personal de mucho crecimiento, de rodearme de personas que han sido capaces de vencer muchos obstáculos para hacer sus viviendas, para construir su familia, para habitar y transformar este territorio. En el acompañamiento a niños, niñas y familias empobrecidas tiene que ver precisamente con lo que acabo de mencionar, con la toma de conciencia de que esa situación no es natural, no determina sus vidas, o sea, les puede condicionar. La pobreza es uno de los grandes obstáculos para que niños, niñas y familias empobrecidas accedan a sus derechos, porque entre otras cosas los derechos cada vez se convierten más en servicios que los niños y las niñas y mujeres de sectores empobrecidos no pueden acceder por falta de recursos económicos. Entonces, un asunto es la toma de conciencia frente a esa situación, frente a que la pobreza no determina la vida, la puede condicionar, pero la pobreza puede ser el lugar precisamente para hacerse sujeto. Entonces la toma de conciencia y la movilización para no seguir siendo excluidos y excluidas y para que la pobreza no tenga la última palabra es uno de los desafíos que tiene la educación en asuntos, en el tema de acompañamiento a empobrecidos y empobrecidas. Que se vinculen más a las organizaciones que hay en el barrio, a las actividades que hacen en el barrio, para que se enteren de lo que pasa. Orientarnos para poder aprender los mecanismos jurídicos y legales, porque si nosotros no sabemos dónde acudir, una persona en la calle nos va a estafar diciendo que nos va a ayudar a sacar pues aquel derecho que queremos o aquella ayuda, y lo que hace muchas veces es que estafa.
Pero si nosotros nos educamos un poquito y sabemos y conocemos cómo pelear estos derechos, logramos algunos de ellos, porque todos, eso es difícil. En realidad queremos que las personas que tienen el liderazgo de nuestro país se acuerden de nosotros, se acuerden que en un rincón de Colombia hay familias donde hay 5, 6, 7, 10 hijos, niños menores de edad, de 12 para abajo, donde andan descalzos, no tienen ropa, no tienen alimento y sus madres tienen que salir literalmente a pedir comida para poder darles. Muchas veces no tenemos ni un cuaderno para que ellos puedan estudiar y puedan ser unas personas diferentes. En realidad queremos que se enfoquen en la pobreza que se vive acá en Medellín, en este rincón del Morro más alto, que no se olviden de nosotros. También tenemos sentimientos, también nos da hambre, también queremos bañarnos, tener luz y tener al menos lo necesario para poder sobrevivir. Vivir en la pobreza, despertar en la miseria con cara de tristeza en una casa de madera llena de goteras, donde la luz y el agua se escasea. Temprano el niño se levanta para la escuela, camina por la acera descalzo, en realidad no tiene ni una guapanela. Su madre mientras tanto reza para que su hijo mayor deje las armas y la delincuencia, que deje de matar para traer comida a la mesa. Esto se desespera, este ambiente se vuelve en espera. Gobierno, recuerda, necesitamos trabajo, empleo, educación para poder salir de esta miseria. Entienda, usted nos puede ayudar dándonos la mano. Educación para los niños necesitamos, por favor, crea conciencia.